Sabes que la Biblia dice que en este tiempo vamos a vivir un confrontamiento espiritual y lo estamos viviendo. El libro de Malaquías en el capítulo 4, verso 5 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. La palabra de Dios nos dice que antes que el Señor venga, ¿no es cierto?, a buscarnos, va a haber un confrontamiento espiritual. Y dice, como en los tiempos de Elías, el profeta Elías vendría antes. El espíritu de ese profeta se manifestaría en ese tiempo, en este tiempo, porque está hablando antes de la venida del Señor, el día grande y temible, ¿no es cierto? Está hablando de este tiempo, de esta época, de esta generación. Pero ¿qué pasó en los tiempos de Elías? Tenemos que ver lo que sucedió para ver qué es lo que está sucediendo. Usted conoce la historia del profeta Elías, un hombre que no vio la muerte y fue arrebatado en un torbellino, llevado al cielo sin ver la muerte. Significa un poco lo que va a pasar con la iglesia, ¿no? Lo que estamos esperando nosotros es la venida del Señor a buscar a su iglesia, a buscarnos a nosotros, a llevarnos a su presencia. Pero antes del arrebatamiento de Elías pasó algo muy interesante, hubo una confrontación espiritual. Dice la Biblia en Primera de Reyes que se enfrentaron los profetas de Baal, los profetas de Acera, eran 450 de Baal, 400 de Acera, en total 850 profetas idólatras que se sentaban a la mesa de la reina Jezabel, eran asesores de los reyes en ese tiempo. Estos profetas se enfrentaron contra Elías, contra el Dios de Elías, y hubo un desafío entre los dioses de estos profetas falsos y el Dios de Elías. Pero el Dios de Elías hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto. Entonces el Dios de Elías venció a los dioses de Baal. Hubo una confrontación que no fue física, no hubo guerra, no hubo combate entre ejércitos, fue espiritual. Y de esto quiero hablarte en este tiempo. Hay una confrontación que no es física, es espiritual 100%. Y aunque Elías estaba solo, el Dios de Elías estaba con él. El Dios de Elías es mucho más poderoso que el Dios de los Baales. Entonces hay un espíritu de Baal y hay un espíritu de Elías. Pero el Dios de Elías es el Dios más poderoso, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Que aunque nos avasalla todo un sistema, hoy tenemos los medios de comunicación, hoy tenemos el internet, tenemos tantas cosas, ¿no es cierto?, que avasalla contra la creencia, contra las cosas de Dios, contra nuestra fe cristiana. Trata de derribar y derrumbar, sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto?, en los más niños ya, desde nuestros niños, ataca con ideologías diferentes a lo que Dios nos enseña, trata de meter en las cabezas cosas que no son de Dios, en los corazones, en los pensamientos, en los sentimientos. Hay un sistema que avasalla y que opera con todo lo que tiene que ver hoy en día con los medios modernos que hay y que existen, metiéndose en programas de televisión, metiéndose en redes sociales, avasallan contra la fe de Dios y lamentablemente toman la cabeza y el corazón de toda una generación que se desvía de la voluntad de Dios. Tenemos personas que ya no conocen la Biblia, no conocen a Dios, se han desviado y llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Hay dioses de Baal, hay un espíritu de Baal instalado en este tiempo y sobre eso tenemos que luchar, pero no es una lucha física, no es un confrontamiento físico, es espiritual, es sobrenatural. No tiene que ver con una lucha de argumentos siquiera, sino que tiene que ver con una lucha espiritual. Y ni siquiera la batalla es nuestra, es la batalla de Dios. Nosotros somos el medio para interceder, para clamar, para orar por todo este sistema, para cubrir nuestra familia, para cubrir nuestros hijos, para cubrirnos nosotros mismos de todo un sistema que viene en contra de lo que se llama Dios. Hay un espíritu de Baal y hay un espíritu de Elías. Y sobre eso nos previene la palabra de Dios allí en Malaquías, que antes de que el Señor venga, ese espíritu se manifestaría, ¿no es cierto? Tendría que estar el espíritu de Elías. Pero quiero con ustedes diferenciar un poquito lo que es el espíritu de Baal y lo que es el espíritu de Elías. Mire,
Romanos 1:18 dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Aquí estamos diferenciando el espíritu de Baal y el espíritu de Dios. El espíritu de Baal tiene que ver con impiedad e injusticia. Dice, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es espíritu de Baal, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, se enfrenta desde el cielo, confronta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Espíritu de Baal. Detienen con injusticia la verdad. Estamos hablando del espíritu de Baal. ¿Cuál sería el espíritu de Baal que hay que confrontar espiritualmente? Hablamos de injusticia que se levanta contra la verdad. Y la verdad, sabemos que la verdad es Cristo, pero hay un espíritu de injusticia en este tiempo. Mire, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4 dice: también debes saber esto, que en los postreros días, en este tiempo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En este tiempo son tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuche, espíritu de Baal, habrá hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos, que se aman a sí mismos, no tienen en cuenta a los demás, no les interesa, se aman a sí mismos, hombres amadores de sí mismos, espíritu de Baal, avaros, habrá gente avara. ¿Conoce usted personas así? ¿Conoce usted personas que son amadores de sí mismos, que son avaros, mezquinos? Vanagloriosos, se vanaglorian. El yo, el ego, vanagloriosos, soberbios, espíritu de Baal, hermano. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Mire usted, un espíritu de Baal es la desobediencia a los padres. Desobediente a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, no les va a interesar la otra persona, sin afecto natural para nada, no les dolerá lo que le pasa a los demás, no les dolerá lo que le pasa al prójimo, serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. El espíritu de Baal. Esto está pasando. Hay un sistema que tiene que ver con eso. No les interesa lo que les pasa a los demás. No les interesa lo que transmiten a los demás, no les interesa si dañan a nuestros niños, si dañan a nuestros jóvenes, si dañan a nuestros adolescentes o a nuestros ancianos, no les interesa, son amadores de sí mismos, solamente se interesan por ellos. Espíritu de Baal. Pero dice, mire usted, ¿cuál será el espíritu de Elías entonces? ¿Cuál será el espíritu de Elías entonces en este tiempo? Malaquías capítulo 4, verso 6. Él hará volver, el espíritu de Elías, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El espíritu de Elías es un espíritu de reconciliación. Es un espíritu de reconciliación familiar. Dice Dios, en los postreros tiempos va a haber una reconciliación familiar. Los padres con los hijos con los padres. Mientras venga un sistema para dividir la familia, para dividir tu hogar, habrá un espíritu que se levantará, que es un espíritu de reconciliación que está en nosotros los hijos de Dios, que es más poderoso que este sistema. El Dios de Elías era más poderoso que los dioses que tenían los Baales, aunque eran más, nuestro Dios es poderoso. Aunque tengamos un sistema
que avanza contra las cosas de Dios, tenemos un Dios de reconciliación, que hará que tus hijos vuelvan a tu hogar, a tu casa, que tus hijos vuelvan a reconciliarse contigo, aquellos que están apartados de Dios, que se reconcilien los padres con los hijos, generaciones que se van a reconciliar, que se van a unir, familias que estaban divididas, se van a volver a juntar, a reunir, porque va a haber reconciliación. El milagro más grande de Dios es sanar los corazones. Vuelvo a repetirte, el milagro más grande no es solamente sanar un brazo, una pierna, un cuerpo. Para Dios eso no es nada, pero restaurar un corazón, restaurar una familia, hacer que toda una familia, una generación se una, se respeten, vuelvan a estar en armonía con Dios, eso solamente lo hace Dios. Cambiar los corazones solamente lo hace Dios. Eso no lo hacen los Baales. El espíritu de Elías en este tiempo se levantará y habrá reconciliación de padres a hijos, de hijos a padres, familias que se volverán a unir, que volverán a estar juntas, familias desunidas, generaciones desunidas, hermanos peleados. Dios va a traer reconciliación. Ese es el espíritu que está en nosotros como iglesia, y ese es el espíritu que le pido a Dios que esté en tu hogar en este tiempo, que pueda haber reconciliación. Un abrazo y muchas bendiciones para todos.